decir un par de palabras sobre Jaime. Es conferencista del centro de aquí, del centro Mashab Carmel. Ha trabajado con nosotros durante muchísimos años, todo en temas de emprendimiento y de innovación. Pero Jaime también es director de una empresa, Colpo IESES, que es una empresa de consultoría y de gestión dedicada a mejorar la innovación y las habilidades empresariales de los gerentes. También es conferenciante en el Colegio Académico de Tel Aviv y profesor de Desarrollo Organizacional, Cambio y Psicología Organizacional en la Universidad de IDC de Herzliya. Tiene un doctorado en Psicología Organizacional con una experiencia de más de 30 años de consultoría en variedad de organizaciones. Ha publicado artículos en revistas académicas y ha sido orador en numerosas conferencias, incluidas las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Jaime también fue pionero en la introducción de la gestión de innovación en Israel y enseña cursos de posgrado sobre gestión de la innovación, desarrollo organizacional y gestión estratégica de recursos humanos. Así que con esta pequeña introducción, porque son muchos años y mucha experiencia, os voy a dejar aquí con Jaime para que comience su presentación. Así que otra vez, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros y os paso a Jaime. Gracias, Nuria. Buenos días. Rico estar aquí, rico ver muchas caras conocidas, algunas que no he visto en muchísimo tiempo. Y gracias a Mashab por invitarme a dar esta charla. Y a ustedes algunos de ustedes tuvieron que madrugar para estar aquí, así que se lo agradezco. Me excuso, yo parezco como si estoy viendo el techo, es porque mi pantalla principal está más alta que el computador. Y lo que vamos a conversar hoy es basado un poco en mi experiencia trabajando con organizaciones aquí en Israel durante esta época de la pandemia. Para mi sorpresa, algunas de ellas muy temprano, cuando empezó a haber señales de que iba a haber algo así, pidieron consultoría de cómo reorganizarse, cómo pensar en esta situación. Y también basado un poco en lo que la literatura al respecto dice, de la literatura de investigación al respecto dice. Al final de la presentación van a ver, hay 3 diapositivas que presentan de dónde me robé la mayoría de las ideas que publicaron. No vamos a conversar mucho de dónde lo traje. Y si me permiten, voy a subir la presentación. ¿Sí la ven? Nuria, ¿se ve la presentación? Ups. Sí, sí se ve, Jaime, está todo bien. Ah, gracias. Ok. Lo primero que tengo que hacer es decirles una advertencia, porque la gente lo que hace preguntarme es, quieren tener respuestas de qué hacer. Y esta presentación, más que respuestas, lo que va a dar es guías sobre qué son las preguntas relevantes. La pregunta más frecuente que me hacen es, ¿y cuándo se va a terminar esto y vamos a volver a la normalidad? Y entonces querría preguntarles a ustedes, por algún detalle, error técnico no podemos preguntarles, pero sí les voy a preguntar y tengan en mente una respuesta que quisieran dar. Es algo que he venido preguntando a la gente. Cuando se termine esta pandemia, y hay 3 opciones de respuesta. Una, volveremos rápidamente a la normalidad. La otra es, va a suceder un cambio radical, la segunda respuesta. La tercera respuesta posible es, va a haber un cambio radical, pero no inmediatamente. Voy a volver a decir las tres opciones para responder. Después de la pandemia, uno es, vamos a volver a la normalidad. 2 es, va a haber un cambio radical.
Y la tercera es, va a haber un cambio radical, pero no inmediatamente. Generalmente cuando pregunto esto, lo que recibo es más o menos que la mitad de la gente responde la tercera opción, va a haber un cambio radical, pero no inmediatamente. Y las otras dos opciones reciben cada una más o menos 20-25% de la votación. Jaime, si quieres te voy leyendo lo que van contestando. Ok. De momento estoy viendo que va a haber un cambio radical, pero no inmediatamente. Otra persona puso el 3, que obviamente es la opción número 3. Va a haber un cambio radical, no de manera inmediata. Tiene que haber un cambio radical, aunque no va a ser de inmediato. Tenemos también, habrá un cambio radical de manera inmediata en la pandemia. Cambio radical no inmediato. Habrá un cambio radical, pero no de inmediato. La mayoría de las personas parece que están en acuerdo. Radical, pero progresivo. Cambio radical que será de inmediato. El cambio ya pasó. Cambio radical. Entonces ya me tranquilicé porque lo que les voy a decir, por lo menos la mayoría de ustedes piensan igual. Pero los que piensan distinto, con gusto me gustaría escuchar después sus opiniones y por qué piensan distinto. ¿De qué planeé hablar hoy? Un poquito vamos a hablar por qué no vemos lo que tenemos frente a nosotros. Hay ciertas limitaciones humanas y organizacionales que no nos permiten ver lo que tenemos frente a los ojos, aunque parezca raro. Lo segundo, vamos a conversar sobre una curva que no es aplanable. Y no me refiero a la curva del coronavirus, sino a la curva de las tendencias que han estado viniendo antes del coronavirus y que el coronavirus lo que hace es más que todo acelerarlas. Después vamos a hablar de un par de herramientas para reinventar mi startup, para reinventar mi empresa. Les prometí unos cuantos slides con referencias y por último, si nos queda tiempo, les voy a dar ejemplos de organizaciones que han hecho estos cambios. La mayoría de los ejemplos que tengo por ahora son de Israel, pero sé que esto está sucediendo en todo el mundo. Y lo primero es, ¿por qué no vemos lo que tenemos claro? Y ahí tiene una foto de Daniel Kahneman, que fue Premio Nobel de Economía, pero les voy a dar un secreto, él es psicólogo en realidad. Yo tuve el honor y el gusto de ser estudiante de él cuando estudiaba mi licenciatura. Además de ser muy inteligente, bien merecido el premio Nobel, él era muy buen profesor de psicología. Y básicamente, él dice, y hay mucha literatura al respecto, nuestra mente no está para realizar que tenemos una crisis o que se viene una crisis o que se viene un cambio muy grande. Hay 4 razones que voy a mencionar aquí, pero hay bastantes más. Una razón es que la gente tiende a ser optimista, sobre todo los emprendedores, sobre todo los startupistas, sobre todo los jóvenes. La otra es esta percepción errónea que tenemos muchas veces de que a mí no me va a pasar eso. Eso es algo que le pasa a las otras personas. Las dos últimas que aparecen ahí, groupthink, pensamiento de grupo, y estupidez funcional, son fenómenos de dinámica de grupos. Y ambos indican que gente muy inteligente puede pensar de manera errónea y tomar decisiones muy estúpidas, y esto ha sido documentado ya por lo menos más de 60 años. Entonces, hay todo un proceso de nuestra mente y de la dinámica de las organizaciones que nos evita ver lo que va a pasar. Y todo lo que les puedo decir al respecto en los términos de esta presentación es, necesitamos una manera de que se prenda una lucecita roja que diga, un momento, no estamos viendo todos los datos, no estamos viendo todo lo que sucede, a lo mejor está pasando un cambio y no nos estamos dando cuenta del cambio.
Ahí les traigo dos trozos de un sistema que ayuda a las organizaciones a ver lo que va a pasar. Abajo tienen la referencia de dónde me lo traje. Así que los que están interesados pueden hacer Google y entrar. Este es un sistema que ya fue investigado, ya existe hace más de 10 años. Y es básicamente cómo hago que mi equipo de trabajo no tenga los 4 errores de ver crisis que les mencioné antes. Lo segundo es las tendencias. Y las tendencias, solo voy a mencionar 7, pero son bastantes más. Son tendencias que han estado sucediendo en el mundo ya por lo menos 30 años, algunas de ellas. Algunas de ellas son un poco más recientes. De todas ellas hay bastante información que pueden conseguir en la red. La primera tendencia es Singularity, que dice que los cambios tecnológicos van tan acelerados y van a ser un cambio que va a ser no un cambio exponencial, sino un salto a algo totalmente distinto. Tan distinto que no sabemos exacto qué es lo que va a ser. Y si puedo citar a gente brillante, Yuval Noah Harari, dice, cualquiera que quiera profetizar qué es lo que va a pasar, está hablando tonterías. Y Singularity básicamente dice eso. Podemos decir un par de cosas que a lo mejor van a suceder. Cómo este cambio va a impactar la sociedad, no sabemos. También está el conocido VUCA, que en castellano sería VICA, de vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que es un término que empezó el ejército norteamericano cuando se dieron cuenta en los años 80 que lo que era la Unión Soviética se iba a desmoronar. Y había mucha gente en el occidente que decía, bueno, se va a terminar la Guerra Fría, ahora vamos a tener tiempos más tranquilos. Y lo que pronosticó el ejército de Estados Unidos, y con razón, es el VUCA. Dijeron, no, los tiempos se van a volver más complicados, más convulsionados, va a ser más difícil saber qué es lo que está pasando. Y ahora, con 30 años después, tienen razón. Y el término de VUCA se está utilizando hoy mucho para gerencia, para ayudar a los gerentes a enfrentar la complejidad del trabajo que ellos tienen. Otra tendencia es la deglobalización. Llevamos como 30 años en un proceso de globalización y los últimos 3, 4 años hay varios gobiernos que iniciaron un proceso de deglobalización. Generalmente está conectado a evitar inmigrantes en este o en otro país. Es una tendencia que está tomando aceleración, no sé a dónde va a ir. Otra tendencia es la urbanización. Hace 2 o 3 años, el 50% de la población del planeta empezó a vivir en ciudades. Y eso nos hace muchos cambios muy interesantes. La tendencia de la falta de sostenibilidad del planeta, que no voy a entrar a la discusión enorme que hay alrededor. Otra tendencia es que va a haber una pandemia. Los científicos ya vienen diciendo hace 20 años que va a venir una serie de pandemias. Parte tiene que ver por la urbanización, tiene muchos factores más de por qué va a haber otras pandemias. Entonces, si esta pandemia se va a terminar, vamos a salir mucho más fuertes. No es la última pandemia que la humanidad va a tener que enfrentar. Y otro cambio es que la población se está poniendo mayor. Incluso la Organización Mundial de la Salud inventó una 4ª categoría para gente mayor y resulta que de los 60 a los 75, 80 años ya no se considera que la gente son ancianos, sino después. Entonces, estas son algunas de las tendencias que ya vienen antes del coronavirus y que el coronavirus solo va a acelerar.
La única tendencia que sí les voy a dar un poco más detalles es la singularidad, y sí les recomiendo que sigan, es realmente apasionante lo que esta gente está haciendo. Tiene que ver con inteligencia artificial, con nanotecnología, con inteligencia artificial nano, con ciencia de datos, con deep learning, con robótica y con realidad. Ahora hay varios tipos de realidad, hiperrealidad, virtual, alternativa, hay varios nombres más. Lo que sí quiero señalar aquí es que todas estas tendencias, si la gente piensa esto no me va a afectar a mí en lo personal, esto nos va a afectar en lo personal, sobre todo la gente que ahora está entrando en la universidad porque lo que quiere es aprender una carrera, una profesión. Básicamente lo que esto dice que las profesiones van a cambiar muchísimo. Muchas de las profesiones, la mayoría de las profesiones que se enseñan hoy en las universidades van a desaparecer. Cuando yo me pongo molesto con mi contador o con mi abogado, le digo, ustedes están en la lista como candidatos a desaparecer dentro de poco. Y sí es cierto, la tecnología los va a suplantar a la mayoría de ellos, que por cierto los que no van a poder ser suplantables son los que van a seguir siendo abogados o contadores, emprendedores y creativos. Y todo esto lo que crea es una curva que yo creo que es una curva inaplanable. Las malas noticias es que no vamos a volver a la normalidad, eso ya no va a suceder. Las buenas noticias es que la nueva normalidad parece interesante y buena. Aquí están las tendencias. La primera línea antes del corona es las tendencias que les mencioné antes. El corona lo que hizo es acelerar muchos de estos cambios, algunos de ellos muy positivos, aunque a nivel individual se sienta muy negativo el que tenga que estar encerrado en mi casa y solo salir a comprar víveres. Sí va a haber un regreso a casi la normalidad después del corona, más que todo porque todo el mundo quiere volver a eso, pero los cambios se van a acelerar. Les puedo decir un ejemplo de cómo se van a acelerar. Muchas compañías tienen muchas oficinas. En el corona se dieron cuenta que las oficinas son para ellos totalmente superfluas, que es mejor para una compañía, es mucho más económico que el trabajador trabaje de la casa, y entonces la electricidad, la luz, el tiempo perdido en el tráfico, todo eso no es a cuenta de la compañía, no tienen que pagar el arrendamiento y el mantenimiento de una de sus oficinas. Y hay muchas compañías que ya están investigando cómo hacen para que la gente, después de que vuelvan a las oficinas del trabajo, vuelvan a salir de la oficina y empiecen a trabajar directamente desde sus casas. Las investigaciones dicen que para 1/3 de los trabajadores esto es buenísimo. Hay otro tercio que esto le va a ser muy difícil. Parte del problema es que no tengo un espacio de trabajo en la casa. Parte del problema que esto va a presentar a los gerentes es que en vez de pensar insumos, mi empleado llegó a las 8 y va a estar aquí hasta las 4, van a tener que pensar resultados, outputs, van a tener que pensar qué es lo que requiero de mi empleado hoy o de mi equipo hoy. Y tristemente muchos gerentes piensan en términos de insumos y no en términos de resultados. Entonces, por eso creo que la curva no va a ser aplanable, y sí admito que hay mucha discusión al respecto, si esto es cierto o no. Un par de tendencias interesantes. ¿Qué va a pasar con los zombies? Va a haber más, menos. Hasta vi un estudio medio cómico, totalmente serio, de una universidad donde preguntaron a estudiantes si de verdad estalla una epidemia de zombismo, cuánto tiempo va a durar la humanidad. Ahí las noticias son muy tristes porque lo que los estudiantes calcularon es
que le va a tomar como 27 años a la humanidad reponerse de un ataque de zombies. Allá abajo tienen en Science Alert dónde conseguir el artículo. O esta tendencia de lavarse las manos. No sé si ustedes saben, pero los médicos ya saben de los beneficios de lavarse las manos, ya se conocen 150, 170 años. Y aún así, en la última década, en hospitales supermodernos que hacen excelente trabajo en Israel, estuve en un par de proyectos. ¿Cómo convenzo a todos los médicos de lavarse las manos bien? Resulta que una innovación que se introdujo y se probó como con mucho beneficio hace más de 100 años, puede tomar 100 años hasta que el gremio médico la adopta. Eso es lo que vamos a ver de las tendencias. Y ahora un poco de qué es lo que este coronavirus o esta pandemia nos está haciendo, estas tendencias, y qué hacer con ello. Lo primero es que la primera víctima de la pandemia es la confianza. La confianza en mí mismo. La confianza en nosotros mismos, en mi capacidad de arreglarme, de vivir, de conseguir un trabajo significativo, de contribuir, de ser buen padre de familia, buen amigo, todo eso la pandemia lo corroe. También nos daña la confianza en equipos, en nuestro equipo de trabajo. Parte de eso es cómo puede ser, si estoy rodeado de gente inteligente, que no se hayan dado cuenta que esto iba a pasar, que esto venía, que no nos hayamos preparado, o que todavía haya gobiernos que estén tomando decisiones tan irresponsables 3 meses después de que la pandemia, ya conocen todos que esto es una pandemia y que es peligroso. Y por supuesto, una desconfianza en el sistema. Esto es otra tendencia que ha venido sucediendo en los últimos 20 años. Tristemente, esto sucede mucho más en las democracias. La gente desconfía de sus líderes políticos, desconfían de la capacidad de liderazgo de llevar al país a un lugar de progreso y de mejoría. Y la pandemia lo que ha hecho por lo pronto es reafirmar eso. Una encuesta que vi en Israel hace un par de días, lo que sí se ha reafirmado un poco es la confianza de la gente en sus municipalidades. Resulta que durante la pandemia la gente desconfía del gobierno y de los ministros, pero aumentó la confianza que ellos tienen en las municipalidades, básicamente porque han visto cómo las municipalidades han respondido positivamente y han manejado la pandemia. No les voy a mostrar el videíto, es de Indiana Jones, es un videíto de cómo él tiene que dar un paso en el vacío y se va a lograr, se le abre un camino. Después, si quieren, lo pueden ver. Entonces, ¿qué hago yo para construir confianza? Y esto es lo primero que les recomiendo a todos los gerentes o startupistas que me preguntan qué tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es ver cómo retribuyo o cómo reconstruyo la confianza de la gente en el área de la que yo estoy trabajando. Si yo estoy en un startup de telecomunicaciones o en un startup de innovación social, de cómo la gente joven tiene que conectarse con la gente mayor, la pandemia corroe la confianza también en esos sistemas. Y entonces lo primero que hay que hacer es ver cómo logro que se renueve la confianza en eso. Y la confianza tiene 2 elementos. Uno es la previsibilidad. Es si yo puedo adivinar cómo tú te vas a comportar, entonces te tengo más confianza. Yo sé que esto suena un poco paradójico, pero es lo que la investigación dice. Y la otra es la vulnerabilidad. Y mientras más revelo mis vulnerabilidades, mientras más conozco dónde yo soy vulnerable,
yo inspiro más confianza. Y esta es la parte que le es muy difícil a muchos gerentes que se la pasan andando con una máscara de invulnerabilidad, de a mí eso no me pasa, yo sé resolver esto, no tenemos ningún problema, estos desafíos nos quedan chiquitos. Para estos gerentes, esta pandemia es un problema muy grande. Lo triste que yo he visto que esos gerentes que se comportaban así durante la pandemia solo reafirmaron esa arrogancia que no les permite funcionar bien. Y el pronóstico es triste porque no les va a permitir funcionar bien después tampoco. Entonces, el primer consejo, si me puedo dar la arrogancia de dar consejos, es pensar cómo hago para que se recupere la confianza en mi área, en el área que yo manejo. La intervención que hasta ahora hemos hecho con las compañías que se han reinventado o cambiado de dirección trabaja en 4 dimensiones. Una es, tenemos que trabajar a nivel individual, la otra a nivel de los equipos, a nivel de la organización y por último, y esto se ha vuelto mucho más importante últimamente, trabajar a nivel del ecosistema. La segunda recomendación que yo le doy a los startupistas es sentémonos, dibujemos un esquema del ecosistema, veamos tu idea o tu organización dónde está en el ecosistema y cómo puedes ayudar a todo el ecosistema, aunque el ecosistema incluye los que compiten contigo. No voy a entrar en todos los detalles, pero algo sumamente importante del trabajo individual es yo lo llamo duelo. Es básicamente decir bye bye, lo que había no va a volver. Por eso la pregunta, ¿cuándo va a volver la normalidad? Es una pregunta que no es bueno preguntársela. Y decir, sí, todo lo que yo tenía antes era muy bueno, desapareció. No va a volver, va a cambiar. Y después recurrir al capital psicológico o a los recursos individuales que todos tenemos para confrontarlo y seguir adelante. Me he dado cuenta que la gente que es muy renuente, incluso entre mis estudiantes, a decir bye bye a lo que hubo, después en la clase quedan enfrascados en discusiones que los otros estudiantes le dicen, no se puede hablar contigo, no estás hablando lógicamente, no estás pensando. Y yo entiendo que esto es muy duro, sobre todo emocionalmente, pero es realidad, es lo que está pasando. A nivel de equipo, a nivel de ecosistema, hay que entender que el ecosistema está tomando cierta inercia, está yendo en cierta dirección que no es la dirección que yo estaba acostumbrado. Y la idea es cómo creo yo impacto, cómo ayudo a que el ecosistema tenga más impacto. En un ejercicio que hice con mis estudiantes de consultoría, hicimos un ejercicio sobre cómo funciona el Ministerio de Salud ahora en la pandemia. Y me sorprendió la rapidez, cómo los estudiantes después de 5 o 6 minutos de estar cuestionando y dibujando el ecosistema, dijeron, el problema principal aquí organizacionalmente es cómo separo las decisiones políticas de las decisiones profesionales. ¿Cómo hago que los políticos estén contentos y puedan aparecer en los medios de comunicación y sentirse superhéroes sin que tengan que intervenir y dañar decisiones profesionales muy acertadas que se están tomando en el sistema? También está el equipo. Y lo que necesito es un equipo que pueda hacer 2 cosas que parecen contrarias. Una, apoyarme, animarme, y la otra, desafiarme y lo suficiente. Y los que ya me escucharon hablar de innovación saben que esto es súper importante para innovación. Un equipo heterogéneo con diversas perspectivas que al mismo tiempo me puede apoyar muchísimo y me puede
decir, espérate, esto lo estamos haciendo mal, es realmente lo que necesitamos. Y ya me escucharon hablar varias veces de las competencias esenciales. Las organizaciones que no apalancan sus competencias esenciales van a ser desastres. Un triste ejemplo es el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Yo tuve el gusto de trabajar con ellos hace más de 20 años. Es un lugar buenísimo, con gente muy competente, muy profesional, hacen un trabajo increíblemente bueno. La mayoría de los logros de ellos no los conocemos porque son evitar enfermedades, pero en esta pandemia hicieron la tontería de hacer algo en lo que no tienen competencias esenciales y decidieron tratar de producir un test kit, un equipo para probar si la gente tiene el coronavirus o no. Ya han pasado 3 meses y todavía tienen problemas con eso en Estados Unidos. Básicamente porque no están apalancando lo que ellos saben hacer bien y trataron de manera apresurada entrar en un área de que no tenía sentido que entrasen. Los errores más comunes que he visto de la gente es, la gente dice no sé hacer más nada de lo que he hecho. No es cierto, la mayoría de la gente tiene más capacidades de lo que ellos creen que pueden tener. Otro error que he visto es que las compañías y los startups creen que quien estuvo compitiendo con ellos en febrero o en enero de este año son los que van a competir con ellos en noviembre y diciembre de este año. Lo más probable es que los que van a competir con ellos son otros, es otra la competencia. Aquí también analizar el ecosistema ayuda mucho porque puede hacer que aparezcan quienes van a competir conmigo. Puedo citar aquí al que fue gerente general de Mercedes-Benz, de Daimler-Benz en Alemania, que le dijo a sus gerentes, BMW, Cadillac o Lexus no son nuestra competencia. Nuestra competencia es totalmente distinta. Son los carros autónomos, son la tecnología de inteligencia artificial, y eso es entender con quién vamos a tener que competir. Otro error que gente muy inteligente son las extrapolaciones. Si estamos creciendo a este ritmo, vamos a seguir creciendo, decreciendo a este ritmo. Por último, o los dos últimos, es la gente que está haciendo estrategias por escenarios, que suelen presentar 3 escenarios, uno optimista, uno pesimista y en la mitad. No están presentando lo que yo llamo un escenario Joker. Es un escenario, ok, ¿y qué pasa si las reglas de juego cambian totalmente? ¿Qué pasa si somos muy buenos jugando fútbol, pero ahora la regla esa de que no se puede tocar la pelota con la mano desaparece? Y lo último es no pensar lo que en inglés se llama el triple bottom line, que las compañías sí pueden, con fines de lucro, sí pueden seguir ganando, pero tienen que pensar qué valor están aportando a la sociedad y cómo se vuelven sostenibles. Por falta de tiempo, yo voy a saltar a otras diapositivas. Estas son las diapositivas de las referencias. Les voy a dar un ejemplo. Tuve un encuentro hace 3 semanas con un startup que se encarga de desarrollar un nuevo tipo de maquillaje. Un par de biólogos y químicos brillantes con ideas bien interesantes. Yo no soy muy amigo del maquillaje, así que ellos me tuvieron que explicar que también hay usos terapéuticos y los usos para la televisión del maquillaje. Y cuando estábamos discutiendo estas tendencias y estos procesos y el análisis del ecosistema, ellos dijeron, bueno, lo que tenemos que cambiar es cambiar de dirección y desarrollar un maquillaje o cosas que tengan que ver con maquillaje para estas conversaciones en Zoom. Y me explicaron algo que yo no sabía, es que para la televisión hay un maquillaje especial
Por ejemplo, ellos maquillan de una manera para que yo no me vea visco, para que no brille. Y lo que ellos dijeron, ahora lo que tenemos que hacer es, como la gente joven está fijando citas por Zoom, por Internet, y no yendo a un cafecito a conocerse y a ver si seguimos y desarrollamos la relación, es cómo desarrollar un maquillaje para eso. Es un ejemplo, me pareció un ejemplo muy bonito de cómo un grupo de startupistas en un proceso de 3 horas deciden cambiar de rumbo de manera que me parece muy constructiva. Esto es más o menos lo que el tiempo me permite. Yo preferiría ver si podemos escuchar un par de preguntas o de comentarios de ustedes. ¿Cómo quito esto de aquí? Ok. Gracias, Jaime, muy interesante. Mira, tenemos varios comentarios. Voy a bajar preguntas. Muchas personas nos han mandado su correo electrónico para que les mandemos la presentación. Así que gracias a todos por poner vuestros datos, lo haremos con gusto. Un par de comentarios. Uno fue de Costa Rica, que decían que cuando estabas hablando del apoyo de la municipalidad o de los gobiernos locales, fue que sí, que había confianza en el gobierno y que al ser un país pequeñito, pues que se podía manejar relativamente bien. Otro comentario que nos hicieron un par de personas es que es difícil trabajar desde casa cuando también tienes niños que también están en casa y están sin colegio, y también tienes que ser profesor y tienes que manejarlo todo a la vez. No sé si tienes algún tip para ellos. Primero, que hay muchos buenos tips en la red. Segundo, que lo que hay que hacer es designar áreas geográficas en la casa, un área de trabajo y un área para jugar. Un tiempo, áreas también temporales, un tiempo para jugar y un tiempo para trabajar. Lo que sí les puedo decir es que estuve en una conversación muy interesante con gente que planifica ciudades, y ellos están pensando que ahora vamos a tener que empezar a planificar y aprobar construcción de viviendas de manera distinta, que va a hacer falta construir regiones donde la gente pueda sentarse a trabajar sin tener que subirse a un carro y estar en el tráfico 2 horas para llegar a una oficina. Escuché ideas bonitas como el colegio que van a empezar a construir el año que viene tiene que ser también un centro comunitario, y también tiene que ser un centro donde los adultos puedan venir y tener espacios para trabajar en vez de tener que ir al trabajo. Otra idea bonita que escuché y ya la están aplicando es lugares de estacionamiento por 15 minutos para bajarme del carro, recoger el takeaway del restaurante o del café y volverme a subir al carro. Es lo que les puedo decir. Sí entiendo que es bien difícil. Sí, no, fácil no es. Pero está muy bien lo del parking, porque a mí me ha venido muy bien estos días. Otra pregunta de Gretel Alfaro. Dice, ¿las empresas privadas van a cambiar en contratación y el Estado? ¿Los empleados públicos que hemos asumido trabajos, se reinventa el Estado o será un medio para despedir a personas? Uy, buenísima pregunta. Yo creo que va a ser un medio para despedir personas, pero la gente que trabaja para el gobierno ahí es un poquito más complicado, porque la gente que trabaja para el gobierno también, en los gobiernos democráticos, por lo menos, también votan. Entonces los gobiernos tienen muy claro que si yo despido, no van a votar por mí. Entonces ahí es una complicación mucho más grande. En la empresa privada sí va a haber mucho más despido, y eso es una tendencia que ya se viene de mucho antes, y el coronavirus lo que va a hacer es acentuarla. Sí va a haber un problema serio de desempleo. Lástima que no tengo buenas noticias al respecto.
Sí, no hay buenas noticias y desgraciadamente es algo que estamos viendo en todo, se repite la situación en todo el mundo. Hay Sí, un comentario, disculpa que hay bastantes cosas que tengo que leer a la vez, eh, sí. respecto a los gerentes ya con edad avanzada que se niegan a ese cambio. Y yo será una oportunidad para los nuevos jóvenes profesionales, si hay un cambio ahí. Sí, primero que yo me lo tengo que tomar de la edad avanzada como una ofensa personal. Sí, yo también. Sí, no, eso es un mito que tristemente lo veo en todos lados. Hay investigaciones y no son tan nuevas ni siquiera. La edad no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad de cambio, no tiene que ver con la capacidad, con el performance, con qué buen trabajo hago o no hago. Eh, sí, vi un estudio súper interesante, pero es regional solo en Israel, que los hombres en Israel de los 25 a los 35 años rinden menos en su trabajo comparados con una muestra equiparable, pero que son de 55 a 65 años. Y una de las explicaciones que tenía esta investigación es de 25 a 35 años están buscando otro trabajo, están buscando que los promuevan, están buscando muchas cosas y no realmente 100% enfocados en su trabajo. Mientras que de los de 55 a 65 ya saben su lugar, ya tienen experiencia, ya saben qué tienen que hacer. Y si tengo que reenfocar la pregunta que me hicieron, lo que pasa es que muchos gerentes recibieron la gerencia para evitar incertidumbre, para reducir la incertidumbre, para hacer una gerencia de dar órdenes y controlar lo que sucede. Y estas tendencias están descontrolando. Y entonces el factor que aquí afecta no es la edad, sino que la organización ha ido promoviendo a la gente por razones no adecuadas o razones que no se adaptan a esta nueva realidad. Gracias, Jaime. Otra pregunta que creo que es muy difícil de contestar es educación y turismo. ¿Qué panorama podemos esperar en estas áreas? Yo creo que vamos a tener un panorama bien interesante, bien bonito, sobre todo en turismo. En educación, los sistemas educativos son muy lentos para adaptarse a los cambios. Y no cuenten esto en donde yo enseño, pero las academias, las instituciones académicas son muy lentas en adaptarse a los cambios, pero sí van a cambiar. Y yo creo que van a cambiar para bien, para la dirección de que tengo que enseñar capacidades de cómo vivir, de cómo trabajar mejor, de cómo emprender, de cómo ser creativo. Y van a dar menos énfasis en yo tengo que enseñar una investigación que se publicó en 1968 y que a mí me enseñaron 20 años después y alguien la va a tener que seguir enseñando dentro de 20 años. Yo creo que eso va a desaparecer. Pero la educación sí es muy lenta en adaptarse a estos cambios. Lo optimista que puedo decir es, en la universidad donde trabajo, yo era parte del equipo para preparar la digitación de la universidad. Llevábamos 3 años hablando del tema y todo lo que escuchábamos era, no, los profesores no van a querer, no se van a poder adaptar, la tecnología no sirve, los estudiantes no saben hacerlo, los estudiantes prefieren que sea presencial. Y en lo que apareció la cuarentena, en 2 días, toda la universidad estaba enseñando en Zoom. Y cierto, hubo problemas técnicos y hubo que adaptar las clases e incluso un porcentaje pequeño de estudiantes jóvenes tuvo problemas con la tecnología. Pero todos están dando las clases por Zoom. Entonces eso fue un cambio enorme. Turismo, si les recuerdo, una de las tendencias que había era la realidad virtual y la hiperrealidad.
Uno de los WhatsApp bien bonitos que yo recibí durante esta pandemia es un paseo virtual por museos en el mundo, que es bien bonito, lo recomiendo. Y uno de mis amigos dijo, yo estuve en ese museo, este paseo es mucho mejor, más profundo de lo que yo hice cuando fui personalmente a ese museo hace un año. El turismo sí va a cambiar de manera muy radical. Es verdad. Otra preguntita que es todavía más difícil, yo creo. Eh, Hay mucha gente que vive el día a día con empleos informales. ¿Cómo atacar ese problema? Esta viene de Freddy Cáceres de Perú y es una pregunta que ya digo, no es fácil de responder, pero lo intentas, Jaime. Sí, no sé si te voy a responder, pero yo creo que los gobiernos, sobre todo los gobiernos que están dando algún beneficio a la gente para reanimar la economía, que el primero que viene a la mente es el gobierno norteamericano que está repartiendo cheques por sumas fabulosas. Yo creo que los gobiernos donde hay mucha economía informal debieron poder usar eso para apalancar que la economía informal se vuelva más formal, y lo pueden usar si en un futuro lo planifican de manera decente. La economía informal, que es un problema, yo entiendo que la gente tiene que encontrar una manera de sostenerse y de qué vivir, y si la sociedad donde ellos viven no se las permite, entonces la economía informal es una buena opción. Pero para los gobiernos, sobre todo para los gobiernos democráticos, menor cantidad de economía informal es muchísimo mejor, y podrían apalancar estas tendencias para hacer eso. Porque si para yo recibir un cheque de mi gobierno porque dejé de recibir ingreso por la pandemia, tengo que estar inscrito en algún lado, eso es incentivo para que mucha gente se inscriba. El problema es que no se puede hacer solo eso. Esta gente de la economía informal hay que desarrollar maneras de que sí se puedan sostener, que sí puedan vivir decentemente, que sepan manejar su negocio. Y aquí sí entra también un poco la parte de la educación, empresarial. No sé si eso responde, pero... Muy bien, gracias, Jaime. Otra pregunta para ti. Tenemos muchas preguntas y no nos va a dar tiempo a contestarlas todas, pero como digo, voy a guardar el chat y después intentaremos contestaros a todos individualmente. Una pregunta respecto a cómo debemos motivar al tema de empresas ambidestras. ¿Cómo lograr que los gerentes entiendan que deben continuar las operaciones tradicionales, pero a la vez buscando y crear un nuevo modelo de negocio para la compañía? ¿Qué se puede hacer para motivar aquí? Si te confieso, yo también tengo esa misma pregunta. Y lo digo con dolor, porque las consultorías que me pidieron hacer algo y que hicieron algo muy positivo en los últimos 3 meses son una minoría muy pequeña de la gente que estuvieron en contacto conmigo y que estábamos hablando de lo que yo les presenté en esta presentación. Hay mucha gente que prefiere decir, bueno, hay una pandemia, ahora hay una tormenta, bajemos la cabeza y esperemos que esto pase. Y tuve un par de encuentros también con gerentes, tratar de convencerlos de cómo se hace. Lo único que me ha ayudado, y el problema con esto es que es algo a largo plazo, es tratar de desarrollar su capital psicológico. Tratar de mostrarles, mira, hasta ahora has trabajado muy bien en la crisis, estos son los logros, quiere decir que tienes capacidad, ¿por qué no tomas un desafío un poco más alto? Lo triste es que funciona con muy poca gente y desarrollar capital psicológico toma tiempo. Y si ya hablé mal antes de las universidades, que yo también soy parte de ellas, las universidades casi no invierten en desarrollar el capital psicológico de sus estudiantes.
creo que eso es una de las labores que deberían hacer y que probablemente sí van a adoptar con estas tendencias. Gracias, Jaime. Pero el que preguntó, perdón, Nuria, el que preguntó si consigues buenas respuestas, por favor escríbemelas. Sí, desde luego. En A lo de todos. motivar, sí. Sí. Vamos a tomar 3 preguntitas más y vamos a tener que terminar la sesión, lamentablemente. Una pregunta que es más comentarios de varias personas que he visto respecto a corrupción. Y una pregunta que viene de Marlene es: ¿qué innovaciones puede compartirnos para frenar la corrupción en el sector público en tiempos de pandemia? Uf, No no te dije sé, que no es fácil venir a nuestras charlas, por cierto, ya ves, Jaime, no ya es veo, fácil. sí, pero me debiste haber advertido con más énfasis. Primero que la corrupción es un problema muy serio a nivel social. Yo creo que la pandemia no es buena época para tratar de cambiarlo. Sobre todo porque la gente tiene miedo y cuando la gente tiene miedo está menos dispuesta a enfrentar la corrupción y hacer cambios ahí. Los 3 remedios para la corrupción son remedios a largo plazo, son pensar de manera inclusiva, el mayor transparencia posible y eliminar o reducir la ignorancia. El problema que sí veo, por ejemplo, con la pandemia es hay gente que salió a manifestar para seguir siendo ignorantes. He visto también en Israel, pero también lo veo en las noticias, gente que sale y dice, yo no quiero que el gobierno me diga que me quede en la casa, yo quiero ir ahora a la playa y a mí nadie me va a decir qué hacer. Que para mí eso es gente que está diciendo, yo soy ignorante, no tomo en cuenta la sociedad y quiero seguir haciéndolo. Por suerte son minoría. Pero yo creo que los 3 remedios para combatir la corrupción son a largo plazo y son bien difíciles. Lo que sí puedo decir es que la tendencia de la digitación puede ayudar mucho con lo de la transparencia. Ahora que Google sabe exactamente dónde yo estuve cada instante, si lo usan de manera inteligente, eso puede ayudar. Así es, y eso me trae a la siguiente pregunta que viene de Miguel Malgarejo, de México, que si consideras que esta pandemia aceleró la adopción de la cuarta revolución industrial en todo el mundo, y si es así, parecería que esta crisis vino ad hoc para el avance tecnológico. Primero que hola Miguel, gusto verte por aquí. La verdad es que sí, creo que sí. Creo que esto aceleró la cuarta revolución industrial. Creo que esa es otra tendencia que ya se venía de antes y la pandemia lo que está haciendo es acelerarla con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Sí, estoy mirando a ver aquí algún otro comentario. Apostar por el desarrollo tecnológico o cuidar más el medio ambiente reduciendo el consumo. Esto viene de Elizabeth. Ah, eso me es fácil contestar. Yo quito la O a esa pregunta. La letra O, y eso es el ambidiestrismo que quería presentar en la presentación. Eh, tenemos que andar pensando esto, y cómo hago los dos. Y aquí es donde el rol de la innovación es súper importante porque eso me exige pensar fuera de mi esquema regular, me exige buscar respuestas distintas. Eh, cada vez que yo escucho la palabra O, para mí eso, la respuesta es muy fácil. Bueno, yo creo que ya no nos queda tiempo, así que quiero agradecerte principalmente a ti, Jaime, por haber accedido a estar aquí con nosotros esta tarde.
Y a todos los participantes, tenemos la sala llena. Muchísimas, muchísimas gracias por participar. Como os dije antes, voy a guardarme el chat y voy a contestar, entre yo y Jaime contestaremos todas las preguntas. Se va a grabar y a todos aquellos que no pudieron acceder, que hay varios mensajes de personas que no pudieron acceder y estuvieron bastante rato intentando entrar en la charla, con gusto les vamos a mandar la grabación. Así que Muchas muchísimas gracias a gracias. todos por estar aquí con nosotros. Que tengáis muy buen día, tenéis todo el día por delante. Jaime y yo ya no, nos vamos a tomar Ya no. ya la cena dentro de poquito. Así que gracias a todos por estar aquí y nos vemos pronto en la próxima charla. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias a todos.